Hola muchachos, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Lee. Buenas tardes, Hola, Lee. buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Bien, ¿cómo están? Espero que hayan pasado un buen fin de semana. Imagino que sí, ¿verdad? Bien, para el día de hoy teníamos pendientes algún par de cositas, pero me interesa un poco de que hagamos la distribución de los proyectos. Entonces, vamos a ver, tengo por aquí equipos 1, 2, 3, 4 equipos, ¿verdad? Tengo 4 equipos. Recibí, vamos a ver, 1, 2, 3, 4. No sé si tengo algún otro correo por acá. Bien. Entonces, verán, les voy a compartir por acá para que hablemos sobre algunas cuestioncitas que me es importante que los vayamos abordando. Les voy a compartir pantalla, específicamente les voy a compartir, bueno, estos solo son, lo pegué ahí nada más, estos son los equipos que tengo. Tengo a Angie, a Esther, a Cristina, a Anderson y a Juliana o Juliana. La tengo en un equipo. Luego tengo a David Antonio, Bessie Lorena, Nelson Lisandro, Tiffany Gabriela, Alejandra Abigail, Eduardo Enrique en otro equipo. Y tengo un equipo de 4 personas, Dilian, Ever, Zaira y Jonathan. Y también tengo a Adriana, a Celina, a Génesis y a Miguel. Esos son los únicos equipos que me han notificado, así que a las demás personas las voy a asignar a otros equipos, ¿verdad? A ver, alguien por ahí tiene la mano levantada, ¿no? Buenas, Lick. Disculpe, en el equipo en donde aparece Dilian, Ever, Zaira y Jonathan, falta un compañero. Lilian, ajá, ¿quién es el compañero? Sí, creo que no sé si Olmer. ya está en la, no sé si ya está en la reunión para que le pueda. Olmer, creo que es. Olmer, sí. Olmer, no, sí, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Aquí usted lo puede ver, mire, seleccionado, por ahí está. Y Olmer, Dilian, Ever, Zaira y Jonathan, ¿sí? Sí, Ahí somos 5. estamos. Sí, perfecto. Entonces, sí, es nosotros que... tenemos nuestro grupo, pero se lo enviamos por un mensaje al team, al privado. Ujú. Se lo Sí, enviamos. sí, Sí, sí. mi compañero también nos envió al privado el martes. Ok, bueno, si ya están ahí, no se preocupen. Seguramente no me llegó la notificación y por ahí han de estar los mensajes. No se preocupen. Veo aquí que tengo unas notificaciones en Teams. Tranquilos, no se preocupen. Si están, yo solo era para
hacer ver de que ya están casi conformados esos equipos. Lo importante ahorita, créanme que no son si están o no en un equipo, sino más que todo que veamos el tema de los proyectos. Así que la distribución ya se las voy a hacer y se las voy a subir ahí al campus ahorita por la tarde, no más seguro, sino mañana en la mañana. Así que tranquilos, ¿no? No se sientan agobiados por esa parte. Déjenme compartirles por acá. Quiero que discutamos la parte de los proyectos que me resulta más importante aún. Específicamente, solo confírmenme si están viendo un documento donde están los proyectos de la clase. Sí, ¿Me Link. confirman? Sí, ¿Sí? sí. Ok. Gracias, gracias. Es que lo tengo por acá un poco aislado este documento, ¿no? A ver. Permítanme. Listo, entonces, verán. A nivel de los proyectos, ustedes tienen en el campus virtual ya un documento, que particularmente es este. Lick, Dígame. disculpe que lo interrumpa. ¿Va a grabar esto? Si quieren que se los grabe, no hay problema, se los grabo. Si puede, por Aquí. favor, por cualquier cosa que quede en el aire. Consulta. Ok, perfecto. Les doy iniciar grabar la clase por ahí y les explico un poco en qué va a consistir el tema de los proyectos, ¿no? Ya habíamos dicho que íbamos a conformar equipos de 5 personas, así que eso pues ya ustedes lo saben, incluso ya están conformados los equipos, ¿no? Entonces, recordemos, esta primera página de este documento les habla de especificaciones que son generales, más que todo para que nosotros podamos adoptar algunas herramientas y podamos trabajar tranquilamente todo bajo las mismas herramientas, ¿no? Entonces lo hice más que todo por eso. Entonces, vamos a establecer como lenguaje de backend, vamos a utilizar PHP, esa es la instrucción número 3. Bueno, empezamos por el principio, ¿no? A desarrollarse en equipos de 5 personas, el entorno de desarrollo que vamos a utilizar, pueden utilizar el de su preferencia de forma muy particular. Yo les digo, trabajemos en Visual Studio Code. Más que todo por la flexibilidad que puede tener, o si quieren utilizar NetBeans, háganlo, si quieren utilizar IntelliJ, háganlo, instalando los complementos correspondientes, o si quieren utilizar el bloc de notas, háganlo. O sea, al final es nada más un editor de código, nada más. Entonces, el backend sí lo vamos a trabajar en PHP, ¿de acuerdo? Esta parte voy a tratar de irlo marcando en naranja por aquí. Vamos a trabajarlo en PHP. ¿Por qué PHP? Bueno, porque de cierta manera es un lenguaje robusto a nivel de backend y le va a permitir a ustedes, pues, obviamente generar esas competencias que ustedes requieren, ¿no? ¿Por qué no un lenguaje como, bueno, a pesar de que ambos son lenguajes de alto nivel, ¿no? Un lenguaje como Python, por ejemplo, porque está bien optimizado ese lenguaje, entonces yo lo dejaría para despuesito. Me gustaría que fortalecieran algunas partes, o mejor dicho, algunas competencias, algunos conocimientos antes, les va a servir de mucho, antes de que se metan a un lenguaje como ese, ¿no? Porque está muy optimizado, de forma muy particular. Y ese es criterio personal, nada más. Vamos a ver, vamos a utilizar, bueno, tema de HTML5, CSS, vamos a utilizar Bootstrap, SwiftAlert, de ser necesario. El tema de Bootstrap no sé qué tan necesario va a ser, ya que les voy a proporcionar una plantilla para que puedan trabajar con ella, ¿no? El tema de JavaScript, obviamente lo vamos a utilizar. Y así sucesivamente otras herramientas, como por ejemplo, en el criterio número 5 vamos a utilizar vamos a utilizar el framework que vimos de ejemplo, ¿no? En este caso jQuery. Vamos a utilizar algunos formatos estándar de comunicación de datos, como lo sería JSON, y particularmente para poder gestionar las peticiones HTTP, vamos a utilizar Ajax, ¿no? En este caso. Entonces, son cuestiones de clase, así que podemos establecerlas de esa manera. Utilizaremos como sistema gestor de base de datos, pues MySQL, servidor Apache, ya lo tenemos prácticamente establecido desde el inicio para poder
ejemplificar. Y eso más que todo para que ustedes lo vayan teniendo claro ya desde el inicio, ¿no? Muy, muy, muy importante, recordemos esto, el paradigma de programación que vamos a utilizar es orientación a objetos. Cuidadito, me salen con programación estructurada, procedimental ahí, porque lo van a tener que volver a hacer. Así de sencillo. Orientación a objetos. ¿Qué quiere decir? Empecemos por un buen análisis a nivel de base de datos que nos va a permitir a nosotros trasladarnos a orientación a objetos súper, súper fácil y rápido. Entonces, creo que por ahí hay algunos compañeros en la sala. Vayan admitiéndolos, por favor. Y listo. Entonces, orientación a objetos. Si se les dificulta, pues avísenme y les puedo dar la orientación que corresponda. Ya incluso ya hicimos un repaso, ¿no? Respecto a la parte de orientación a objetos. Así que, de igual manera, yo voy a ir desarrollando un ejercicio, así que ni qué más, pues, o sea, ahí no hay objeción para que anden buscando en otro lado. Así de sencillo. Veamos por acá, la base de datos deberá estar normalizada a una tercera forma normal, ¿de acuerdo? Yo sé que podemos pasar a la cuarta, a la quinta, a la sexta forma normal. Sabían que existe una sexta forma normal, ¿verdad? Podemos pasar a una tercera, cuarta, n forma normal, pero lo ideal es llevarla a una tercera forma normal, que es donde la base de datos pues se vuelve un tanto flexible. Puedo hacer cambios que no repercutan tanto en la estructura de nuestra base, ¿no? Entonces, la vamos a llevar a tercera forma normal, lo cual pues será producente para mí, ¿no? En este caso, pues, recíproco sería para ustedes, ¿no? Debe haber por lo menos 2 idiomas en el sistema, o sea, eso quiere decir que vamos a construir sistemas multilingüajes, ¿de acuerdo? Muy importante, y estos son accesorios, ¿no? Multilingüajes, vamos a ver, es importante que hagamos una buena gestión a los objetos que estamos construyendo. Como vamos a utilizar programación orientada a objetos, pues vamos a hacer una correcta gestión. Si no saben cómo hacerlo, no se preocupen, lo vamos a aprender en breve, ¿no? Aquí hay un elemento muy importante y es que en el ítem número 12 les hace mención de que sin excepción todos los equipos o todos los proyectos deberán contar con ¿qué cosa? Todos estos elementos que están por aquí. Un menú de selección de idioma, un módulo de acceso al login, obviamente ese login para la parte de administración de ser necesario, una correcta selección de atributos a nivel de todos los objetos. Obviamente eso va implícito en un buen análisis. Todos los CRUD correspondientes a todos los módulos que abarca nuestro sistema. Un módulo de estadísticas o de reportes, que eso ya lo verán en la descripción de cada uno de los proyectos. El tema de estos dos ítems, el E y el F, prácticamente son complementarios porque si estoy hablando de estadísticas y reportes, estoy hablando de que puedo tener un dashboard, un tablero donde yo voy a ver esas estadísticas y reportes, ¿no? Entonces, estos son prácticamente complementarios, el inciso E y el inciso F. De ahí les habla de un módulo de registro de actividades, o sea, logs correspondientes, muy importante. Yo requeriré de que lo hagamos a nivel de... Desde hace Vamos a tiempo. ver, ¿desde hace tiempo? Anderson, dígame. No, disculpe, fue un problema. Ok. Bueno, entonces les decía, un módulo de registro de actividades, entonces, o un logs particularmente, lo podemos generar a nivel de documentos de texto. Yo no recomendaría que lo hagamos a nivel de una tabla, en una base de datos, sino a nivel de documentos. Todos los formularios deben estar correctamente validados, eso es algo obvio. El uso de inteligencia artificial se permite, pero deberá incluirse la evidencia correspondiente. En pocas palabras, aunque usted le traslade el proyecto a una inteligencia artificial, créame, no se lo va a desarrollar completamente. Así de sencillo. Entonces, yo les sugeriría de que hagan uso de una inteligencia artificial para agilizar aquellos procesos como, por ejemplo, bueno, si quieren, yo lo voy haciendo cuando vaya generando el ejercicio y ustedes van aprendiendo, ¿no? Como yo ya sé qué es lo que estoy haciendo, entonces la inteligencia solo lo que hace es optimizar ese trabajo.
puedo sacar mucho más trabajo en un periodo de más corto de tiempo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo voy buscando. Optimizar mis tareas, particularmente. No que me haga el trabajo, ¿no? ¿Por qué razón? Porque posterior le va a tocar defender ese trabajo y si usted no puede defender ese trabajo, lo siento, le va a tocar llevar la clase otra vez, ¿no? Y esas son realidades que no se pueden esconder en ningún momento, ¿no? Entonces, sinceramente les digo, mejor hagamos uso eficiente de las herramientas. Y en este caso, pues, la inteligencia me puede ayudar a mí a escribir código súper, súper, súper rápido. Así que la vamos a implementar. Por acá les dice, si es para el análisis del informe, también deberemos incluir ahí la evidencia. En el código incluido como comentarios también, muy importante, en el front, en las descripciones, en realidad, en todo lo que nosotros utilicemos la inteligencia, yo deberé, pues, evidenciarlo, ¿no? Vamos a ver, de ahí otros elementos importantes, como por ejemplo, generar un diagrama de clases, un diagrama de entidad de relación, los principales casos de uso, que eso se hace a nivel de análisis del sistema, ¿no? Para cada sistema se deben de crear pues logotipos, respetar línea gráfica. Ok, aquí algo muy importante. Con la misma inteligencia nosotros podemos generar particularmente la línea gráfica de nuestro proyecto, así como un logo, un branding particularmente para que nuestro proyecto se vea uniforme. No vaya a tener unos colores por un lado, otros colores por otro y no respete esa línea gráfica, ¿no? No quiere decir de que todo tiene que ser del mismo tono, para nada, sino que sean uniformes, ¿no? Y ese tipo de cosas, más que todo es a lo que me refiero ahí. Otro elemento importante es que deberá de contar, y miren que esto lo voy a seleccionar por aquí. Toda la estructura del proyecto, su base de datos, documentación es necesaria, así que muy importante de que ustedes vayan comentando su código desde el inicio, ¿no? Desde el inicio. O sea, digan, esta función sirve para esto. Vean algo muy importante. No necesito de que documenten línea por línea. No, para nada. Necesito que documenten por lo menos a nivel de todo el archivo, de todo el script, qué es lo que comprende ese archivo a nivel de funciones, ¿no? Esta función, si me sirve para esto, recibe esta cantidad de parámetros y me va a permitir retornar este y este valor. O en esta función lo que hago es esto, esto y esto. Una descripción breve de 2 líneas, a lo máximo 2, 3 líneas y listo, ¿no? Ya estamos documentando el código. Eso es muy importante. Posterior, yo les voy a dar una línea de, bueno, los lineamientos de presentación y evaluación que ustedes ya los tienen, ¿no? Una serie de avances que tienen un puntaje determinado, ¿no? Entonces, por aquí entraríamos ya en juego con los proyectos. El proyecto número 1 es un sistema para una biblioteca digital. Aquí le doy un contexto, ¿de acuerdo? Un contexto donde vamos a identificar una serie de procesos. Inclusive les ayudo ya para que ustedes vayan viendo que aquí van a requerir un CRUD, por acá otro CRUD, por acá otro CRUD y por acá otros CRUD. ¿De acuerdo? No quiere decir de que solo esos módulos tenga, sino si es necesario agregar otros módulos, como por ejemplo un módulo de seguridad, es importante, casi todos los proyectos deberán incluirlo. Vamos a ver, etcétera, etcétera, ¿no? En este momento, pues no identifico otro módulo y es que necesitaría leer, pues, el proyecto como tal. Pero lo que quiero que vean es esto. Lo que quiero que vean es esto. Déjenme quitar estas manchitas que hice por aquí. Entonces, vean un poco lo que comprende el primer proyecto, por hacer un ejercicio. Me dice, una biblioteca pública está modernizando sus servicios y desea implementar un sistema digital completo para la gestión de su colección, préstamos y servicios al usuario. La biblioteca cuenta con miles de libros físicos, múltiples categorías literarias y atiende a cientos de usuarios diariamente. El sistema actual, el sistema actual es manual y con fichas, resulta ineficiente, obviamente, ¿no? Si atiende a miles de usuarios diariamente y estar haciendo una ficha por cada uno de
los usuarios que ingresan es un dolor de nunca acabar, ¿no? Entonces, está propenso a errores, además, y no permite realizar análisis de patrones de lecturas ni estadísticas de uso. Así de sencillo. O sea, en otras palabras, ahí están arcaicos, ¿no? Desarrollan todo manualmente. Entonces, ¿qué necesitamos hacer aquí? Ok, vamos a necesitar hacer un análisis profundo de un sistema de biblioteca digital que me permita a mí, pues, poder gestionar esa estantería de libros que yo tengo a nivel físico y cómo yo a través de una herramienta puedo optimizar el servicio que le doy a el público, a los usuarios. Entonces, entre los módulos, vamos a tener el módulo de autores, el módulo de libros, usuarios, préstamos, reservas y muchos otros más. O sea, yo solo les estoy diciendo aquí, al menos estos módulos debería de tener. O sea, al menos tiene que tener muchos más. Así de sencillo. Entonces, ¿por qué? Porque el hecho de que yo les ponga una pauta como esta, les permite a ustedes tener una visión un poquito más externa. ¿De acuerdo? Entonces, este es como una ayudita para ustedes. Posterior les dice consideraciones especiales, y aquí en las consideraciones especiales quiero que hagan énfasis. ¿Por qué razón? Porque son las que les van a permitir a ustedes identificar los otros módulos que se necesitan, ¿sí? Y no solo los módulos, sino las otras entidades que yo requiero. Entonces, como por ejemplo, tenemos bibliotecarios, lectores, negocio, estadísticas, tengo ahí una serie de KPIs, pero no quiere decir de que solo esas entidades tengan, ¿no? Puedo identificar un montón más. Entonces, por ejemplo, miren, son consideraciones especiales como para los bibliotecarios, por ejemplo. Existen dos roles, bibliotecario y lector. Desde ahí yo ya puedo identificar una entidad que puede tener, bueno, mejor dicho, dos entidades que coexisten a nivel de base de datos. Solo bibliotecarios para agregar, editar libros y autores. O sea, me está limitando a que solo los bibliotecarios deberán de tener esas funciones. Los bibliotecarios pueden ver préstamos activos y generar reportes de mora. Si me habla de préstamos de libros o de literatura, yo ya sé que tengo que hacer un análisis un poco más profundo e identificar otras entidades que convergen ahí. Préstamos, devoluciones, si hay algún tipo de factura o algún tipo de garantía por un préstamo, etc. Entonces, tengo que validar eso. Marcar los libros en mantenimiento, o sea, cambiar de estado al artículo literario que yo estoy otorgando, en este caso que yo estoy prestando, que está fuera de circulación temporal, obviamente, ¿no? Evaluar el estado de los libros al momento de la devolución, eso quiere decir que yo voy a generar un reporte de estado de ingreso de ese artículo literario, ¿no? En este caso, pues libros, revistas, etc. Y así sucesivamente. Entonces yo tengo que hacer un análisis un poquito profundo de cada uno de ellos. Y si ustedes se fijan, pues prácticamente les da ya como una serie o unas cuantas pautas que les permitan a ustedes hacer un análisis un poquito más grandecito. Y miren a nivel de estadísticas, ¿no? Por ejemplo, yo puedo sacar indicadores como el total de préstamos activos, ¿sí? Versus las devoluciones del mes. O sea, puedo sacar que en un rango de fechas yo tengo, ok, vinieron a mi biblioteca 100 personas y de esas 100 personas me han devuelto 20 personas los artículos que prestaron. Quienes están en mora, quienes cosa similar, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vamos buscando, sacar una serie de indicadores por ahí. La tasa de ocupación de las colecciones, o sea, en otras palabras, yo puedo saber cuál es la colección que más buscan los usuarios, ¿no? Los libros vencidos pendientes de devolución, nuevos usuarios registrados versus los validados, el top 10 de libros más solicitados, usuarios con multas pendientes, porque obviamente si se pasa de una fecha de devolución, usted tendrá que pagar una multa y así sucesivamente. Entonces, todos los proyectos tienen esa misma estructura, ¿de acuerdo? Le da un pequeño contexto al inicio y de ahí le da algunas funcionalidades del sistema que de forma bien práctica les indica una serie de módulos, así de sencillo. Les ayudo a encontrar un par de módulos. Y luego,
tenemos las consideraciones especiales con las que vamos a trabajar. Entonces, este documento yo se los voy a pasar y obviamente vamos a hacer la distribución por equipos de 1, 2, de unos ejercicios ahí, ¿no? Particularmente 1 por equipo, porque sería suficiente para que nos entretengamos todo el periodo, sinceramente. ¿De acuerdo? Entonces, lo importante aquí es que nosotros vayamos viendo, o sea, hay 6, ya les digo cuántos proyectos tengo por aquí, 7. Vamos a ver, 8, si mal no recuerdo eran como 8, 9 o 10. Vamos a ver, 9 y tengo 10, si mal no recuerdo. Sí. ¿Dónde está? Sí, 10 ejercicios, si mal no recuerdo, generé aquí. Porque tengo otro documento que tiene otros cuantos, pero no, el que vamos a utilizar va a ser este. Bueno, 10 ejercicios, claro está, no vamos a trabajar con los 10 ejercicios, pero sí vamos a, eh, vamos a trabajar 1 por equipo, ¿no? Ustedes son 5 personas, yo agarraré un proyecto cualquiera y lo voy a desarrollar. Claro está, con el mismo nivel de complejidad o incluso mayor al que ustedes van a desarrollar. Entonces, no sé si aquí hay preguntas, no sé si se va comprendiendo. Yo sé que ustedes ya quieren saber qué proyecto les va a tocar. Sí, ¿verdad? Para empezar a trabajarlo. En mi caso, ninguna, Lico. Ok, listo. Bien, entonces quería comentarles eso de los proyectos para que lo tengamos pendiente. Solo déjenme borrar esto y continuamos con otros elementos. Verán, como nosotros vamos a empezar a trabajar y ya establecimos alguna estandarización a nivel de clase, entonces necesitaré de que empecemos a repasar un poco el tema de base de datos. Yo sé que ustedes ya aprobaron base de datos 2, si mal no recuerdo, según el plan de estudios. Incluso es requisito para esta clase. Entonces, por cada equipo, pues estarán desarrollando su base de datos a nivel del proyecto, ¿no? Entonces, verán, para ello, yo les voy a sugerir de que utilicemos, en este caso, como habíamos dicho que el sistema gestor de base de datos que vamos a utilizar es MySQL, entonces utilicemos Workbench para poder modelarla. Esto en aras de agilidad, nada más. En aras de agilidad. Entonces, solo déjenme, aquí está. En aras de agilidad. ¿Por qué razón? Ah, bueno, hay que acordarnos un poco cómo crear algunas entidades, ¿de acuerdo? Cómo crear algunas entidades, cómo poder relacionarlas, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, recordemos de que cada una de estas tablitas que yo voy a ver en mi modelo entidad-relación de mi base de datos, pues obviamente va asociada a una entidad a nivel de código, ¿no? Entonces, acordémonos un poco de las relaciones que tienen estas entidades y obviamente cómo poder estructurar una base de datos y cómo llevarla a una tercera forma normal, que es el requisito para que podamos empezar a desarrollar. Así de sencillo. Entonces, yo les sugeriría de que ustedes crearan un modelo aquí a nivel de Workbench, pueden ir descargando la herramienta y pueden irla probando, ¿no? Si no la han utilizado. Si ya la han utilizado, pues qué bien. Ganancia para el equipo. Así de sencillo. ¿Por qué? Y por qué mejor dicho, por qué les sugiero de que utilicemos esta herramienta? Porque se vuelve súper sencillo el hecho de crear algunas entidades, simple y sencillamente de poder crear una tabla por aquí, así como lo están viendo en pantalla, por ejemplo, tabla número 1. Solo déjenme ampliar un poco esto para que se vea mejor. Por ejemplo, podemos generar la tabla número 1. Obviamente aquí yo le puedo agregar las columnas que desee. Por ejemplo, le voy a colocar ID, etcétera, y ya no.
O sea, al final no quiero generar tanta tabla por aquí. Esto es un ejemplo nada más. Puedo cerrar esto sin ningún problema. Puedo generar n cantidad de tablas. Y obviamente pues puedo trabajar con todas las relaciones, ¿no? En este caso, pues relaciones uno a uno, de muchos, cuando son restrictivas, cuando no son restrictivas. O sea, cuestioncitas que ustedes ya saben y ya manejan de clases de bases de datos, ¿no? Entonces, puedo hacer eso, puedo generar ¿qué les puedo decir? Prácticamente una vista completa de lo que sería pues mi base de datos, ¿no? Al final eso es lo que yo voy buscando para que no tengamos ningún problema, ¿no? Entonces, relaciones tan fáciles de crear como hacer clic en un botoncito, hacer clic en una entidad y luego en la otra y ya me genera pues la relación correspondiente como vieron ahí en pantalla ustedes, ¿no? Entonces, al final, eso es lo que nosotros vamos buscando. Si quisiese crear otra entidad, pues la creo, la relaciono de acuerdo al análisis, claro está, y así sucesivamente. Entonces voy estructurando mi base de datos súper rápido. ¿Qué me permite esto? Me permite poder exportar el script correspondiente, que es el que yo voy a restaurar allá en mi sistema gestor de bases de datos, donde yo voy a trabajar, yo voy a codificar mi programa para que se comunique con esa base, ¿no? Entonces, desde aquí nosotros podemos generar esa integración en tiempo real y adicional podemos generar el script para para poderlo restaurar allá. ¿De acuerdo? No sé si ya han utilizado esta herramienta. Imagino que sí. ¿No? No, Por ahí no, hay... eso no. No le Ah, ok, perfecto. Por ahí hay algunos que levantaron el dedito, me imagino que sí, ¿no? Entonces, paciencia para ustedes, ¿verdad? En este caso, podemos complicarlo un poquito más y agregarle procedimientos almacenados, agregarle trigger, agregarle eventos y cosas similares para que se vuelva interesante, ¿no? Pero sería mucho exigirles. En este caso, yo sé que ustedes están en el afán de que quiero aprender a programar, a desarrollar un sistema web. Así de sencillo. O sea, pura programación web. Eso es lo que les interesa. Por ejemplo, aquí tenemos una pequeña base de datos, ¿de acuerdo? Una pequeña base de datos que les hice a nivel de ejemplo, donde lo que se busca gestionar, bueno, y esa base de datos está mala, pues, o sea, pero es a nivel de ejemplo. Pero es donde yo, pues, obviamente puedo ir generando las entidades correspondientes y las relaciones, ¿no? Al final, esto me permite a mí poder tener en un ambiente gráfico una estructura una estructura completa o una vista completa. Si ustedes ven este cuadrito por acá al lado derecho, miren donde se están moviendo, yo tengo una vista completa de todo el área de trabajo, donde puedo ir agregando las entidades que considere pertinente y obviamente pues trabajando con ellas, ¿no? Además de eso, puedo generar múltiples, ¿qué les puedo decir? De acorde a la necesidad de mi base de datos, pues de mi sistema, mejor dicho, y obviamente de mi base de datos, pues agregar las funcionalidades correspondientes. Entonces, esto no requiere mayor conocimiento, pues obviamente sí a nivel de base de datos, ¿verdad? Para poderla normalizar correctamente, pero la aplicación como tal es muy sencilla. Esta es una aplicación que se instala en un ambiente Windows, pero si ustedes quieren utilizar alguna herramienta en línea, pueden hacerlo sin ningún problema. Aquí lo único que yo les diría es que al final ustedes van a necesitar generar el script correspondiente, que básicamente sería este archivo que yo puedo exportar desde aquí, ¿sí? El script correspondiente, donde se tiene pues el esquema de su base de datos. Ya le voy a decir este script, por ejemplo. Este es el script de su base de datos. Entonces, yo voy a necesitar ese archivo. Y acuérdense de esto, yo lo voy a necesitar, no que lo peguen en el informe, a mí no me interesa verlo en el informe, me interesa el archivo aparte. Desde el primer avance, bueno, el primer avance es el análisis del sistema de información. Entonces, desde el tercero, yo necesitaré ese script. Y si es posible, desde el segundo, ¿no? Que ya entre en nuevo el diseño del sistema de información. Entonces,
eso les quería mencionar para que lo vayan considerando. Ya la pueden ir descargando, interactuando con ella y traveseándola en pocas palabras. ¿De acuerdo? Entonces, mencionarles eso y nos habíamos quedado por acá. Bueno, no sé si hay alguna pregunta con respecto a eso. Me imagino que no. Algo muy sencillo y básico, ¿no? Quiero dejar de compartir esa parte y trasladarme para acá. Aquí hay que acordarnos un poquito de lo que hemos venido trabajando. Solo, ¿se acuerdan que estábamos viendo el tema de cómo abrir una conexión a mi base de datos y demás? Muy sencillo y rápido. En mi proyecto, mi estructura de mi proyecto, yo voy a ir creando todos los directorios correspondientes donde, como nosotros vamos a desarrollar orientado a objetos, pues lo ideal es que yo genere un directorio que me permita a mí pues poder almacenar todo lo que serían mis clases, ¿no? ¿Se acuerdan que nosotros estábamos trabajando en el proyectito, el ejercicio en realidad, que era un ejemplo muy básico que le denominamos programación? Este nombre es que le puse un nombre muy largo. Entonces, localhost, y estábamos trabajando en este pequeño formulario, ¿no? Ahí. Llegamos hasta donde hacer una serie de validaciones donde yo ingresaba pues los campos correspondientes, los enviaba al servidor, ¿de acuerdo? Todos los campos fueron llenados correctamente, se enviarán al servidor y puedo proceder a almacenar, ¿no? Esa información en una base de datos. Entonces llegamos ahí, que si recordamos un poco, es exactamente, vamos a ver, ¿dónde estamos? Aquí. Ok. Vamos a guardar esto, no lo había guardado. Entonces, en este momento llegamos aquí, ¿de acuerdo? Entonces, procedo a guardar los datos sin ningún problema, pero obviamente hago la validación correspondiente, ¿no? Habíamos hecho este ejemplo si cambiaba el valor de una de mis variables que vienen en esa petición HTTP, entonces me va a decir error, todos los campos son obligatorios y eso es lo importante, ¿no? Entonces, hacia esto y me dice error, todos los campos son obligatorios. Entonces, en este caso yo les dije cuál sería el proceso a seguir una vez que yo he validado que la información que viene del cliente llega al servidor. Aquí ya estamos en el servidor. Entonces es abrir la conexión a la base de datos, insertar los datos en la base de datos, o guardarlos, mejor dicho, y posterior retornar una respuesta al cliente. ¿De acuerdo? Al cliente que hizo la petición HTTP. Entonces, en este caso, nos fuimos a crear la clase correspondiente o la entidad correspondiente que me permite a mí poder abrir esa conexión, y habíamos dicho de que íbamos a crear una clase que iba a tener estos 4 parámetros, el nombre del servidor, el usuario, la contraseña y el nombre de la base de datos, ¿no? Y que le íbamos a, lo que iba a hacer este método en particular es abrir la conexión. Y es lo único que necesitamos, porque luego lo que voy a requerir es simple y sencillamente poder procesar las peticiones que en este caso yo haga del servidor web al servidor de base de datos. ¿De acuerdo? Entonces, este va a ser como mi camino, ¿no? Al cual yo voy a trabajar, ¿verdad? Con el cual yo voy a trabajar. A ver, si yo les dijese aquí, y esto solo es a nivel de ejemplo, mañana empezamos a trabajar con nuestros proyectos, ¿no? Porque quería comentarles antes. Si yo les consulto aquí, ¿cómo abriría una conexión a la base de datos? Usando la clase conexión. Vale, ahí. Sin que les dé spoiler ahí mi inteligencia. Mi asistente por ahí. Vamos a ver. ¿Cómo la abriría?
En primera instancia, si yo deseara abrir una conexión, lo primero que tengo que hacer es decirle, fíjate que necesito algunas funciones que están creadas en aquel archivo. Aquí, obviamente, pues me va a ayudar, ¿no? El asistente, en este caso, pues, me va a decir, requiere una vez la clase conexión que tenés en raíz, ¿sí? Si yo hago eso, entonces me va a permitir hacer la instanciación. Y si yo puedo hacer la instanciación, pues puedo llamar a sus métodos, ¿no? Aquí yo le puedo llamar conexión. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy requiriendo la clase conexión. O en otras palabras, referenciándolo. ¿Se acuerdan que en algunos lenguajes ustedes lo hacían mediante algunas palabras reservadas como include, ¿sí? Que es incluye este archivo. Entonces, aquí nosotros lo podemos hacer mediante un require, ¿sí? O un requerir una vez, ¿de acuerdo? Entonces, requiéreme este archivo y posterior lo que estoy haciendo aquí es instanciando el objeto que tiene, pues obviamente, todos los métodos que están en la clase conexión. ¿Cómo se llama mi objeto? ¿Cómo se llama mi objeto? En este caso, pues, conexión, ¿verdad? Bueno, así lo llamé, ¿sí? Entonces, ese va a ser mi objeto y si yo quiero abrir esa conexión a la base de datos, pues me bastaría con generar un nuevo objeto y llamar al método abrir conexión. ¿De acuerdo? Entonces, aquí si se abre la conexión, pues obviamente me debería de dar un mensajito, ¿no? En este caso, pues miren, retorno la conexión. Vamos a decirle conexión exitosa a la base de datos. Por el contrario, me daría un error, ¿de acuerdo? Aunque me dice que retorne nulo, aquí retornó la conexión, aquí pues imprimo. Entonces, ¿qué sucedería si yo hago esto? Entonces, si yo hago clic aquí, me va a decir pues que la petición fue enviada, todos los campos llenados correctamente, error todos los... Ah, bueno, no había guardado. A ver, aquí, error todos los campos deben ser llenos. Vamos a ver si no tengo algún problemita. Voy a recargar esto. Voy a ingresar algunos valores solo para que hagamos una pequeña pruebita. Le doy a aceptar y me dice error, todos los campos son obligatorios. Entonces, eso quiere decir que, perdón. Tiene toda la razón, ¿no? La validación. Tengo habilitado que género vaya nulo. Entonces le doy enviar datos y luego me dice error en la conexión. No se pudo abrir la conexión. Vamos a ver. Ustedes saben leer esos errores, ¿no? Díganme qué está diciendo así ahí ese código de error. Cuéntenme. ¿Qué está diciendo ahí ese código de error? Bueno, según entiendo yo, Lick, se está intentando conectar a, si no estoy mal, a un puerto y dice que la conexión de la base de datos pues no se, bueno, que como que no logra la autentificación. Ok, a ver, tenemos la idea. La base de datos no existe. Exactamente, ¿verdad? Exactamente, gracias. En realidad, el problema aquí es que la base de datos no existe. Yo le coloqué prueba BD, pero esa base de datos no existe. ¿Qué pasaría si yo agrego una base de datos que sí exista? ¿Cómo me doy cuenta de que, que existe una base de datos? Solo déjenme entrar a mi sistema gestor de base de datos, que en este caso sería localhost, y entro a phpMyAdmin, de acuerdo, que es mi administrador de base de datos en este caso. Y bueno, dejémoslo que piense un ratito por ahí, porque hay un procesito que me está bloqueando ese servicio. Y vamos a hacer una prueba con una base de datos que sí existe. ¿De acuerdo? Entonces, para ver qué me da, qué mensaje me da. ¿De acuerdo? Mientras tanto, voy a ir comentando algunos mensajes que ya no quiero que aparezcan, como por ejemplo, este lo voy a dejar. Y este. Entonces,
Ahí estaría. Vamos para acá. Vamos a ver si tengo con clave esto. Ahí está. Haciendo esa validación. Entonces, aquí le vamos a dar a aceptar. Vamos a recargar. Quiero borrar la caché solo para generar el ejemplo correctamente. Borrar los datos de caché. Y listo. Bueno, ya nos conectamos por acá. Veamos, tengo alguna base de datos. Voy a poner aquí que me voy a conectar a qué. BD restaurantes, ¿no? Mira, hay un ejemplo, ¿no? BD restaurantes. Entonces, ¿dónde debo de modificar eso? En la clase conexión, que es donde yo le coloqué prueba BD. Entonces, le vamos a colocar base de datos, restaurantes. Voy a guardar esto. Veamos que yo ya guardé. Me vengo para acá, a mi gran sistema que tengo por aquí. Le voy a ingresar los datos. Y le doy enviar datos y me dice todos los campos fueron llenados correctamente, se enviarán al servidor. Le doy a aceptar y me dice conexión exitosa a la base de datos. ¿Sí? Entonces, si nosotros vimos, ya en este momento tenemos la puerta a mi base de datos. Y si ustedes se fijaron, no requiere mayor cosa. Eso es un par de parámetros, una función y yo ya tengo la llave para poder acceder a mi base de datos. ¿Sí? ¿Qué sucedería si yo quisiese probar ya con un query, ¿no? y traer datos? Para ello tendría que ejecutar, ¿no? Una consulta correspondiente y la pudiese hacer desde acá. Pero en este momento, si le damos el sentido lógico al proceso, entonces tendría que mandar datos para que se almacenen en esa base de datos. Entonces, en este momento no lo voy a hacer porque eso lo vamos a retomar cuando estemos desarrollando nuestro proyecto. Y debe ir en orden, no así en desorden como lo estamos viendo ahora mismo. Pero le vamos dando un tanto de secuencia. ¿De acuerdo? No sé si a esto se les complicó un poco, ¿no? Es algo bastante sencillo, la verdad. Si yo les pregunto ahorita, ¿qué objeto estoy utilizando para comunicarme con mi base de datos? A ver, según el lenguaje de programación, ¿qué objeto estoy utilizando para comunicarme con mi base de datos? ¿Qué me respondería? Está bien sencillo. Muy sencillo está. Y ustedes me dirán, se pueden confundir, ¿no? De cierta manera. ¿Qué objeto estoy utilizando? Ah, pues yo vi que usted instanció la clase conexión en un objeto que se llama con. Y yo le voy a decir, parcialmente correcta, pero en realidad ese no es el objeto que yo estoy utilizando para comunicarme con mi base de datos. Recuerden de que com es una instanciación de la clase conexión, pero en la clase conexión yo hago uso del objeto PDO. El objeto PDO, si ustedes se van a la documentación como tal, déjenme buscar la documentación del objeto PDO. Entonces, verán de que es un objeto que simple y sencillamente pues me permite a mí abrir una conexión de manera muy rápida y fácil. Entonces, por aquí encontrarán que tengo un montón de métodos dentro de esa clase, ¿de acuerdo? Lo cual me permite a mí, por ejemplo, preparar y ejecutar una consulta sin ningún problema, entre muchísimas otras acciones, ¿no? Vamos a ver, pasarle parámetros por medio de una sintaxis en particular, verificar estados, recuperar una respuesta del servidor de base de datos y así sucesivamente. Poder recorrer esa respuesta que me manda el servidor de base de datos. O sea, al final yo puedo hacer muchísimas cosas.
Entonces, aquí para que le den una ojeadita a la clase PDO, la cual pues ustedes verán que le dice PDO Begin Transaction, me inicia una transacción, un commit pues valida la transacción, un connect pues conecta la base de datos y devuelve una subclase PDO con controladores que la soportan, etcétera, etcétera. Los constructores correspondientes y así sucesivamente yo puedo ir leyendo un poco sobre los distintos métodos que voy haciendo. Ahora bien, de esos nosotros vamos a utilizar algunos en particular. Otros pues los vamos a dejar para luego, ¿no? Pero para que ustedes la vayan conociendo, básicamente sería métodos que ustedes ya han utilizado en clases anteriores. ¿De acuerdo? Bien, creo que como vamos con el tiempo, la 1:54 tengo por ahí. Bien, entonces ese es el objeto que yo estoy utilizando a nivel de mi clase conexión. Entonces, si yo les pregunto, ¿qué objeto está utilizando usted en este sistema para poderse conectar a la base de datos? Sería PDO, ¿de acuerdo? El objeto PDO. Porque es nativo bueno, es un complemento en realidad del lenguaje PHP. Pero bien facilito. Y luego vamos a crear un método en particular que me permita a mí ejecutar una transacción. Luego podemos crear uno que me permita anular una transacción. Y así sucesivamente nosotros podemos ir interactuando con esta clase sin ningún problema. Pero eso lo vamos a hacer en el ejercicio que yo ya voy a traer seleccionado para poderlo desarrollar en la clase. ¿De acuerdo? Entonces, si les parece, dejamos la clase por ahí y nos encontramos mañana. Ya mañana les digo qué equipo le va a tocar qué proyecto y así sucesivamente, ya que vi por aquí por el chat que ya me habían enviado unos cuantos equipos más. Entonces, los voy a colocar por acá para que no haya ningún problema. Ya que fuimos flexibles al dejarles que ustedes pues elijan sus propios equipos. Bien, entonces dejemos la clase por ahí, muchachos, y nos vemos mañana, si les parece. Sí, Lick. Gracias, Lee. Gracias, Lick. Feliz día. Listo, Lick, nos vemos. Feliz día, Lick. Hasta luego, cuídense.